donde un cliente se ingresaba su consumo en la tienda y luego se calculaba, ¿no? Si hacía un consumo entre 0 y 100, tenía un descuento del 10%, entre 100 y 200, 20%. Luego tenía una tupla del 1 al 9. Luego tenía que recorrer la tupla y generar números aleatorios. Y esos números aleatorios se iban a multiplicar por cada elemento de la tupla. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar los temas. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios con funciones, que es lo que ya conocemos. La sesión anterior habíamos visto funciones, cómo se crea una función en Python. Estas funciones sirven para poder, digamos, independizar un poco nuestro código, crear modularidad y poder hacer uso de la reutilización de código, ¿no? Para eso sirve el tema de las funciones en Python y creo que en todos los lenguajes de programación, no solamente en Python se usa funciones, sino está en todos los lenguajes de programación. Entonces vamos a ver algunos ejercicios y para eso nos vamos a valer del ejercicio que habíamos visto hace la semana pasada, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos este ejercicio de la tienda y así sucesivamente, ¿no? Si era mayor a 200, un 30% de descuento. Además le aplicaban un IGB a ese descuento. Entonces lo que vamos a hacer es a este ejercicio lo vamos a utilizar para independizar un poco toda esta funcionalidad, pero ya con funciones, ¿ok? Luego vamos a conocer un poco de las funciones internas o funciones anidadas que se utilizan en Python, ¿no? Cómo funciona esto, cuál es su uso. Funciones recursivas, lo que es la recursividad también dentro de las funciones. Y funciones lambdas, que es parte de lo que hoy se llama mucho la programación funcional. Y los lambdas son funciones acortadas, ¿no? Bajo un contexto específico. Vamos a revisar también un poco la documentación. Voy a entrar a python.org. Vamos a la documentación. Vamos acá en español. Ahí está. Entramos al tutorial. Y por acá está precisamente el tema de las funciones, ¿no? Funciones. Definir funciones. Vamos a ver si está por acá el tema de las lambdas, que es lo que me importa. Perdón, que es lo que nos interesa el día de hoy. A ver. Números, sentencia if, for, pass, definir función, argumentos, ejemplos de funciones. Acá está, expresiones lambda, ¿no? Aquí está cómo se maneja el tema de las expresiones lambda en Python. Bien, entonces todo eso también lo pueden ver en la documentación. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión de hoy. A ver, vamos a recordar un poco este ejercicio. Este ejercicio consistía en que ingresábamos un consumo y si ese consumo estaba entre 0 y 100 dólares, el cliente tenía un descuento del 10%. Y si estaba en un rango de 100, mayor a 100 y 200 dólares, tenía un descuento del 20%. Y si tenía un descuento mayor a 200, pues tenía el 30%. ¿Ok? Si no tenía descuento o si el descuento era no estaba en ninguno de estos rangos, pues no había descuento. Y era un consumo inválido porque ya se suponía que era un valor negativo, ¿no? Como que un valor incorrecto que se haya ingresado. Entonces lo que vamos a hacer primero es definir una función, ¿no? Lo voy a poner aquí encima. ¿Ya? Este ejercicio igual lo tienen en la plataforma de GitHub con el archivo práctica01.py, ¿no? Aquí en GitHub, aquí está práctica01.py, aquí está el ejercicio. Pero el día de hoy le vamos a dar una actualizada, ¿no? Con estos cambios que vamos a hacer. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir una función al cual yo le voy a llamar, por ejemplo, descuentos. La función descuentos que va a recibir, ¿qué cosa? Si se dan cuenta, está recibiendo el consumo, ¿no? El consumo. Y nos tiene que devolver el descuento, precisamente. Entonces aquí, consumo. Y internamente vamos a meter todo este código. Entonces le vamos a dar un tag más por el tema de la indentación. No olvidemos eso, que Python trabaja de esa forma. Entonces una vez que tengo este descuento, voy a hacer un return
del descuento. Esto no va porque yo no puedo hacer un return e imprimir al mismo tiempo, sino tengo que decir devuélveme el descuento. Entonces ya tengo el descuento ingresado en una función. Acá capturo el consumo. Luego, acá se pregunta si el consumo es mayor que 0. Dice el total es igual al consumo menos el descuento. Pero el descuento ya está aquí en una función, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es llamar a descuento. Creo que vamos a reutilizar, porque acá también tengo, miren, tengo el IGB. El IGB también era del 15%. Entonces lo que voy a hacer aquí es definir otra función. Definimos la función impuesto, que va a recibir el monto al cual le va a aplicar el impuesto y va a retornar, ¿qué cosa? Ese monto por el 0.15. Ok, entonces ya esto, por ejemplo, vendría acá y luego tendría el IGB con todo esto, pero tenemos un total aquí. Ya, vamos a darle un poco de lógica a esto. A ver, si el consumo es mayor que 0, dice que el consumo le aplica el descuento. Vamos a hacerlo primero en orden, ¿ok? Acá tengo la función descuentos. Voy a decir descuentos. Ahí está. Y a ese descuento le vamos a enviar el consumo. Pero puede ser que este descuento venga a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a sacar. Sí, esto lo vamos a sacar. Ahí está. Y ya no hubiera este if, ¿no? Porque ya se va a entender que el descuento, en este caso, si no se cumplen estas dos condiciones, ya sería mayor a 200, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí por mientras. Vamos modificando un poco y el código. Entonces, vamos a preguntar acá si el consumo es mayor a 0. Ya no necesitaría ese else que estaba acá hace un momento, ¿no? Porque ya sabemos que el valor es 0, ¿no? Si no es 0, vamos a poner acá un else. Print, vamos a poner dato incorrecto. Listo. Validado esa parte. Pues hasta ahí estamos bien. A ver, el siguiente punto sería, vamos a ver acá, consumo menos el descuento y le manda el consumo. Ok. Y vamos a tener el descuento. Luego esto va a ser igual al total más el total por el 0.15. Entonces, como yo ya tengo el impuesto, quito esto y sería acá impuesto. Y le mando el total, ¿no? Ahí está. Y imprimimos el descuento, que sería llamar nuevamente a la función descuentos. Consumo. Ok, acá sería descuentos. Y le mando el consumo para tener ese valor aquí impreso. Luego tengo el total, luego tengo el total pago. Y listo. Creo que con eso ya estaría. Vamos a probar. Ok, definimos la función descuentos, impuestos. Ok, vamos a ejecutar. Y si ingresa el consumo del cliente, voy a ingresar 90. Ahí está el descuento. Claro, el 10%, porque si es un monto entre 0 y 100, el descuento es el 10%. Perfecto. El total sería el monto 90 menos el 10% sería 81. Y luego a ese 81 le aplicamos el IGB y tendría 93.15. Ahí está. Entonces lo que hemos hecho es llevar lo que teníamos de forma secuencial a una forma de ejecución modular utilizando dos funciones. Una función que me calcula el descuento y otra función el impuesto. Ahí está, ¿no? Y si ingreso un monto incorrecto, vamos a probar. Si ingreso un monto incorrecto, por decir menos 90, me dice dato incorrecto. ¿Ok?
Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar 150. Ahí está, el descuento es el 20%, $30. Total 120, que sería el monto total ya de 150 menos 30. Y luego le agregue el IGB. Entonces este cliente terminaría pagando $138. ¿Ok? Y la tercera condición sería mayor a 200, ¿no? Para que le aplique un descuento del 30%. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo le pongo 370, ahí está. No tiene un descuento de $111. ¿No? 370. Si más no me equivoco, vamos a probar para ver si está calculando bien esto. Ahí está. 370 por el 0.111. Perfecto. ¿Sí? Está tal cual. Bien, entonces como pueden ver ya hemos llevado esta función o este ejercicio trabaje con funciones, ¿no? Antes lo teníamos de forma secuencial estructurada y ya está con funciones. Hemos hecho una adecuación sencilla del ejercicio. Perfecto. Entonces, práctica 2, práctica 1 va a ser la siguiente versión. Antes de subirla, vamos a ver, teníamos la práctica 2, que era del tema de los pares e impares, ¿no? Ya, entonces aquí lo que podemos hacer es llevar... ¿en qué consistía este ejercicio? Si más recuerde, era que teníamos dos arreglos, ¿no? Un arreglo donde se iban a guardar números pares y otros números impares. Esos números aleatorios iban en el rango del 1 al 100. Está bien. Hasta ahí estamos bien. Y luego, ese valor entre el número aleatorio y el valor de la tupla multiplicado, tendríamos que validar si era par. Y para validar si era par, tengo que hacer una división entre 2, pero de esa división yo debo obtener el residuo. Y para obtener el residuo utilizo este operador módulo. Y si el residuo es 0, significa que ese número sí es par, por supuesto, ¿no? Entonces en eso consistía este ejercicio. Y si era par, se agregaba al arreglo pares, y si era impar se agregaba al arreglo impares. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta parte y esto lo vamos a llevar a una función. ¿Ya? Para eso lo quito de acá. Aquí debajo voy a poner def arreglos. O a ver cómo le podríamos llamar a esta función. Tiene que tener el nombre en sentido con lo que va a hacer, ¿no? En este caso va a agregar los elementos a un arreglo. No importa si es el arreglo par o impar. Entonces le vamos a poner acá def agregar. A ver. Agregar arreglo. Así lo vamos a llamar. Agregar arreglo. Y va a recibir el número. Ya le voy a poner así num. El número que tiene que agregar al arreglo. Ponemos aquí lo que copiamos hace un momento. Ahí está. Entonces ya no va a evaluar result, sino lo que va a evaluar es el número que recibe. Ahí está. Entonces si número dividiendo de par, lo agrega a pares.ap. En este caso no va a haber problema porque pares es, digamos, global. Por lo tanto se va a poder agregar sin problemas aquí en esta función. Y luego va a ir imprimiendo. Perfecto. Luego aquí, ¿no? Este result, lo que yo voy a hacer acá es llamar al método agregar arreglo y ahí le vamos a enviar ¿qué cosa? El valor del número multiplicado por aleatorio. Ahí está, perfecto. Esto si deseo lo puedo sacar y lo puedo poner en una variable y luego agrego esa variable como argumento parámetro del método agregar arreglo. Podríamos también hacer eso. Pero de esta forma me ahorro una línea de código, ¿no? Ahora aquí me está marcando result. Ya no sería result, ¿no? Sería num, ¿no? Porque es el argumento que estamos recibiendo al cual le va a evaluar si es par o impar. Si es par, pues lo agrega al arreglo par. Y si es impar, lo arregla al arreglo impar, por supuesto. Pero aquí tenemos un detalle. Miren. Pequeño detalle. Acá tengo yo uno que dice aleatorio. Y este aleatorio también se está mostrando aquí
en agregar arreglo, y también se está mostrando el número de la tupla, ¿no? Entonces yo necesito acá el número de la tupla y también necesito el aleatorio. ¿Ok? Entonces le voy a poner acá aleatorio. Pero estos son argumentos. Por lo tanto, estos argumentos también tienen que ser enviados, ¿no? Entonces acá le envío n y le envío aleatorio. Ahí está. Entonces así va a funcionar. Si no, no va a funcionar. En esta función no vas a saber qué cosa es n ni qué cosa es aleatorio, ¿no? Ni qué cosa es num. Entonces, bueno, num sí, porque ya eso lo planificamos al crear el método o la función. Y ahora sí, debería funcionar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ejecutamos esto. Voy a limpiar acá esto. Ejecutamos. Ahí está. Ejecuto nuevamente. O voy a limpiar la pantalla. Ejecuto nuevamente. Y ahí está. Nos ha generado estos 10 números, de los cuales todos estos son pares y estos son impares, ¿no? Del 1 al 9. Y se han multiplicado por los números aleatorios. Miren, 1 por 71. 71 es impar. Acá está. 2 por 91. 182 es par. Acá está. En el arreglo pares. 3 por 85 es 255. Se va al impar, ¿no? Ahí pueden ver. Esto está tal cual como funcionaba anteriormente el ejercicio. Solo que ahora lo que hicimos fue agregar un método, una función, para que podamos agregar los elementos a los arreglos, ¿no? Ahí pueden ver cómo vamos un poco reutilizando nuestro código y creando funciones para que nuestro programa se vea mucho mejor, ¿no? Pues solo llamamos a funciones y estas funciones pueden servir para otras cosas. Creo que con eso hemos llegado a la parte de los ejercicios. Sería este primer punto. Vamos al siguiente punto. Funciones anidadas, ¿no? ¿Cómo funciona esto de las funciones anidadas? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para eso voy a crear un nuevo archivo. Pero antes de crear un nuevo archivo, porque vamos a editar funciones anidadas, lo que voy a hacer es irnos aquí y vamos a poner acá versión 2. Y le doy confirmación. Le damos subir. Listo. Se subieron a nuestro repositorio. Vamos a ver si es cierto. Deberían aparecer los archivos con versión 2. Ahí está. Versión 2, versión 2. Los dos archivos que hemos modificado. Listo. Ya están en nuestro repositorio. Voy a copiarles el repositorio, como siempre, en el chat para que lo puedan tener disponible. Ok. Ahí está. Ahí pueden consultar todos los ejercicios que estamos llevando en el curso. Y ahora sí, vamos acá a crear un nuevo archivo, al cual le voy a llamar funciones anidadas .py. Y lo voy a poner así, mejor. ¿En qué consiste el tema de las funciones anidadas, también llamadas funciones internas? Consiste en que yo puedo agregar una función dentro de otra. Pero el tema va a estar al momento que se invoca. ¿Cómo se invoca una función? Pues llamándola por su nombre. Si yo no la llamo por su nombre, esa función no va, digamos, utilizarse. Por lo tanto, no va a funcionar, pues porque no la estoy llamando. No es que no va a funcionar porque está mal hecha, sino no va a funcionar porque no la estamos invocando. Una función, por eso dice su nombre, función, va a funcionar cuando la invoquemos, cuando la llamemos. ¿Ok? Entonces, mientras que no la llamemos, no va a funcionar. Entonces, empezamos. Vamos a hacer lo siguiente. Para explicar un poco este ejercicio, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir acá una función al cual le voy a llamar primera. Ya, primera, para que se entienda nada más. Y aquí voy a imprimir, por decir, datos. ¿Ya? Y este datos va a venir como parámetro. Esa va a ser la primera función. Y dentro de esta primera función va a haber otra función, que la vamos a llamar segunda. ¿Ok? Segunda. Pero que esta segunda lo que va a hacer es, vamos a suponer que este datos sea una lista. ¿Ya? Que venga como una lista. Entonces voy a hacer que esta segunda función itere esa lista, para que sea diferente a la primera. Entonces miren aquí, def, lo voy a llamar segunda.
Y aquí voy a hacer un for desde n in datos. Print n. ¿Ok? Listo. Quiero que se entienda un poco esto, pero vamos a llamar a la primera función. Primera. Y le vamos a enviar una lista. ¿Ya? Y esta lista va a ser 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Con estos valores. Entonces, si yo ejecuto, me está mostrando la lista. Estábamos bien. Vamos entendiendo primero esto. Yo tengo una función que se llama primera, fíjense bien, que va desde acá hasta acá. ¿Ok? Y tiene todo este cuerpo, ¿no? Esta función primera. Dentro de esa función primera, yo tengo una función print, que es lo que hace es mostrar datos por pantalla a través de la terminal o la consola. Y luego tengo una segunda función que tiene el recorrido de datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llamo a primera, solo estoy llamando a esta función, pero no estoy llamando a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Para que esta función pueda ser invocada, tiene que ser invocada dentro de la función anterior. Yo no la puedo llamar desde afuera, porque no tengo alcance. Digamos que esta segunda función que yo he declarado dentro de la función primera, solo puede ser llamado internamente. O sea, es como que todo lo que yo ponga aquí va a funcionar dentro de la función primera. Es como un pequeño subprograma del programa principal, podríamos decir. Entonces, si yo quiero que esto funcione, mira, así como está, esto no va a funcionar, mire. Me refiero a que no va a ser invocado segunda, ¿no? Y yo no puedo poner acá, vamos a poner segunda. ¿Se dan cuenta que no lo reconoce Python? ¿No? Me dice no, no existe. ¿Qué es esto? No, mi segunda no está definida, ¿no? Entonces, Python dice no, no puedes hacer nada. No sé cómo llamar o cómo acceder a esa función. Pero si yo lo llamo desde el método de primera, por ejemplo desde acá, miren, ahí sí lo reconoce, ¿no? Ahí sí lo reconoce. Y si yo le pongo acá en segunda, después de todo el código, vamos a ejecutar. Y miren, ahora sí, me muestra la lista, que lo está haciendo con este print, y me muestra el recorrido de la lista, que lo está haciendo con esta otra función. ¿Ok? Así es como se manejan las funciones anidadas o funciones internas en Python. ¿Ya? Cuando yo tengo una función dentro de otra, esa función interna solo puede ser llamada precisamente desde la función en la cual se encuentre. O sea, no la puedo llamar desde afuera, ¿no? Ahí han podido darse cuenta, miren, si yo pongo segunda, no existe, no la reconoce. Python dice, ¿qué es esto? No está definido, por lo tanto te lo marco. Pero si yo la pongo aquí interno, dentro de primera, sí la reconoce porque acá sí está. No se olviden eso. Las funciones son pequeños bloques o subprogramas dentro de un programa más grande. Yo puedo tener muchas funciones en una aplicación y es más, en la vida real es así, ¿no? En una aplicación tenemos muchas funciones. Va a depender del tipo de aplicación y del tamaño de la misma. Y en esas funciones puedo tener subfunciones o funciones internas, ¿no? Así es como se maneja esto. Bien, perfecto. Guardemos en nuestro GitHub, no olvidemos esto y le voy a poner versión 1. ¿Ya? Se va a ir solo funciones anidadas. Le damos clic acá y que empiece a sincronizar. Y es más, miren, aquí yo puedo tener hasta una tercera función dentro de la segunda. Sí se puede, miren, vamos a hacer def tercera. Claro que cuando haga una aplicación real, las funciones anidadas no se van a llamar pues primera, segunda, tercera, ¿no? Sino van a tener un nombre de acuerdo a lo que hace cada función, ¿no? Sino que lo estamos haciendo por el ejemplo. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, print hola desde la tercera función. Ahí está. Pero esta tercera función tiene que ser llamada ¿desde dónde? Tiene que ser llamada desde segunda. Desde primera no puede ser, miren. ¿Se dan cuenta?
no lo reconoce porque está dentro de segunda, ¿no? Pero si yo a esta la muevo, miren, ahí sí la reconoce, miren, ya no me da el error. Pero está dentro de segunda. Ahí sí, mira, ya no la reconoce. Entonces tiene que ser llamada desde acá, ¿no? Ahí, tercera. Ahí sí esto va a funcionar. Ejecutamos. Ahí está. Me muestra la lista. Recorremos la lista. Y luego llamamos a la tercera función porque ahí está siendo llamada. Después que itera la segunda, se declara la función y luego la llama, ¿no? Entonces ahí sí funciona. Guardamos esto. Voy a poner acá. Versión 2. Y guardamos a nuestro GitHub. Y ya tenemos las funciones anidadas. Sencillo, ¿no? Práctico de utilizar. Hay escenarios donde se utiliza este tipo de cosas cuando nuestras funciones son muy extensas a veces. Podríamos dividirlas en pequeños submódulos dentro de cada función. Y tenemos funciones anidadas que solo pueden ser llamadas internamente dentro de esa función padre, podríamos decirlo. Bien, cerramos esto. Y nos vamos al siguiente punto, que sería funciones recursivas, la famosa recursividad, ¿no? ¿Qué es la recursividad? La recursividad no es más o no es otra cosa que una función que se llama a sí misma. Eso es la recursividad. Entonces voy a poner acá función recursiva .py. Ahí está. Siempre no olvidemos el .py. Uno de los ejemplos claros donde se utiliza la recursividad es en el famoso factorial. ¿Qué cosa es el factorial, no? Si recordamos un poco, voy a poner por acá, ¿no? ¿Cómo funciona el factorial? El factorial es lo siguiente. Si a ti te dicen, dame el factorial del número 5. El programa lo que tiene que hacer es multiplicar, ¿no? Esto sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O puede ir al revés también, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a 5. Y ese resultado es el resultado del factorial de un número. Aquí ya por lógica nos damos cuenta que esto es como una secuencia. Pero se van multiplicando esto por el anterior resultado, esto por el anterior resultado, esto por el anterior resultado. Entonces, como va multiplicándose por el anterior, por el anterior, por el anterior, se le llama función recursiva porque va a ir llamándose a sí misma. Entonces, ¿cómo definimos esto? Miren, voy a crear aquí factorial. Y la función factorial va a recibir un número, ¿no? Voy a poner acá el número que le vamos a enviar del cual queremos obtener el factorial. Una condición para que exista el factorial de un número es que este número debe ser mayor a 1. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá si ese número es mayor a 1, va a ser precisamente que el número sea igual al mismo número por factorial y le mandamos nuevamente el número menos 1 y luego le decimos que me retorne el número. Ok, vamos a llamar a print factorial y vamos a sacar a ver el factorial de 3. ¿Ya? Entonces, guardamos esto. ¿Cómo va a funcionar esto? Factorial va a llamar a este método factorial. Recibe número como argumento, que sería 3. Entonces viene acá, 3 es mayor que 1. Sí, entonces número es igual, miren, a nuevamente número por factorial. O sea, nuevamente vuelve a llamar a factorial, pero le envía ¿qué? Ya no le envía 3, sino le envía 2. ¿No? 3 menos 1, 2. Llega a factorial. 2 es mayor que 1, sí. Entonces número es igual al número anterior, que es 2, por factorial. Por
nuevamente llama factorial, que sería 2 menos 1, 1. Entonces viene acá y pregunta, ¿número es mayor que 1? No, porque ya es 1. Entonces me retorna el número. ¿Me retorna qué? 1. Regresa el 1. Luego me va a retornar la multiplicación del anterior para que haga la operación del cual llamó al método factorial. Luego va a retornar nuevamente porque llamó 3 veces, ¿no? Porque el número era hasta 3. Y así sucesivamente. Ejecutamos esto. Ahí está, factorial de 3, 6, ¿no? 3 por 2, 6 por 1, 6. A ver, vamos a ver si ponemos factorial de 5. Ejecutamos. Ahí está, 120. Y lo podemos hacer incluso un poco más dinámico, ¿no? Vamos a poner acá un input. Vamos a decir que el número es igual a input. Y le vamos a decir ingrese un número, ¿no? Para que sea el factorial de un número que ingresemos por el teclado. Esto lo ponemos en la variable, perdón, que se capture como numérico. Ahí está. Entonces acá ya no sería 5, sino sería número. Y sería acá el factorial es listo. Probamos. Me pide el número. Le voy a poner 5. Ahí está. El factorial es 120. Ok. Entonces ahí hemos visto cómo funciona el tema del factorial, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio para que se entienda muy bien este caso de los números, o perdón, de las funciones recursivas. Voy a comentar este print para que no nos esté pidiendo datos, igual este input, listo. Y aquí vamos a definir otra función. Voy a definir otra función al cual le voy a llamar, vamos a llamarle contador atrás, ya que vaya contando un número desde el número hasta atrás, ya, para que se entienda un poco la lógica de esto. Y voy a decir que el número es menos igual 1 para que le vaya restando 1 siempre, ¿no? ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si no tuviera que hacerlo así, ¿no? Número menos 1, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo 2 veces esta variable, utilizamos este operador, ¿no? Eso ya lo vimos en las primeras lecciones, ¿no? Si los que estuvieron presentes recordarán un poco, eso es lo que habíamos visto en las primeras sesiones del curso, donde vimos los operadores. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un if y voy a preguntar si número es mayor que 0 pongo acá 2 puntos, que me imprima número. Ok, y luego voy a llamar a la función contador atrás porque es recursivo y le va a enviar número, ¿no? Ahí está, perfecto. Else print, vamos a hacerlo hasta ahí, ya, porque quiero que verifiquemos algo aquí, ya, hasta ahí. Entonces aquí voy a llamar a contador atrás y le vamos a enviar un número. Le vamos a enviar 5. Ejecutamos. No, y ahí está, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué 4, 3, 2, 1? ¿No? Porque acá le estamos restando. Miren, el número, le estoy restando un menos 1 y ya va a ser 4. ¿No? Ni bien entra al método contador atrás, le resta 1. Luego pregunta, ¿4 es mayor que 0? Sí, imprímelo. Ahí está, 4. Luego llama contador atrás nuevamente, ¿no? Pero ya le está enviando, ¿qué cosa? 4. Número es 4 menos 1, 3. Entonces, 3 es mayor que 0, sí, imprímelo. Ahí está el 3. ¿No? Contador atrás y le envía el 3. Entra 3. 3 es menor, perdón, 3 menor o igual que 1, sí, va a ser 2. 2 mayor que 0, sí, imprímeme 2. ¿No? Y así sucesivamente hasta 1. Y cuando ya no termina, ya no hace esto, se cierra, ¿no?
Pero si se dan cuenta, en cada iteración va llamando al método. Es como que un método llama al otro, llama al otro, llama al otro. Y en qué momento eso se libera, ¿no? El detalle es que cuando se hace recursividad, la liberación de la memoria se hace de forma reversa. Por eso le puse el nombre contador atrás, ¿no? Para que se entienda un poco esto. ¿A qué me refiero con reverso? Como que va descargando de la memoria desde atrás para adelante. Miren, vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a poner acá un else. Y este else me va a decir que ya terminó. Ya, vamos a poner acá. Y le voy a decir fin, ¿no? Ahí termina todo el llamado iterativo de ese mismo método, ¿no? Ejecuto. Ahí está. 4, 3, 2, 1, fin. Ahí acaba. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es, al final de toda la función, voy a hacer un print y le voy a decir liberación. ¿Ok? ¿Qué cosa va a liberar? Voy a poner acá esto. Va a liberar el número, ya que está en memoria. Y listo. Probamos, ¿no? Porque lo ideal sería, miren, se ejecuta todo esto. Y luego imprimiría esto, ¿no? Pero no, lo que pasa es que cuando entra leave, miren, fíjense bien, cuando entra leave, vuelve a llamar a contador atrás. O sea, no llega a hacer esto. ¿Se dan cuenta? Y así lo va a ir haciendo hasta que llegue al final. Y cuando llega al final, va liberando. Y recién se va a ejecutar este print, ¿no? Cuando ya no se cumple esta condición, digamos. Vamos probando, miren. Ahí está lo que yo les decía. Vamos a limpiar. Miren. 4, 3, 2, 1, fin. Terminó. Pero luego empieza a liberar, miren. Libera el 0. Como les dije, empieza a liberar en reverso, ¿no? El número en algún momento llega a ser 0. ¿Por qué? Para que ya no se cumpla este if, ¿no? Cuando ya es 0, 0 es mayor que 0, no. Entonces hace el else y termina, ¿no? Imprime el fin. En vez de imprimir 0, pues no lo pusimos fin, ¿no? Y libera, ahora sí libera, miren, libera número 0. Pero como esto era un llamado de varios métodos, va regresando, ¿no? Va regresando y va liberando, miren, libera, hasta liberar cuando el número era 4. ¿No? ¿Se dan cuenta? Por eso quería hacerles ese ejemplo para que se entienda muy bien esto de la recursividad. Es un ejemplo clásico que se usa sobre todo en cursos de programación para explicar cómo funciona esto de la liberación de memoria y sobre todo cómo funciona la recursividad. Bien, excelente. Entonces ya terminamos con este ejercicio de la recursividad. Entonces eso también lo vamos a mandar a nuestro GitHub. Venimos acá. Le voy a poner versión 1 porque es solo de este archivo. Confirmamos y sincronizamos. Ya está. El siguiente punto. Ok. Serían las funciones lambdas. A veces creemos que por escuchar ese nombre lambda suena como algo complejo, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces voy a cerrar este archivo. Le voy a poner acá función lambda.py. Ahí está. ¿No? Creemos que es algo difícil, ¿no? Cuando se escucha esa palabrita lambda. A ver. La función lambda lo que nos va a ayudar es a resumir, digamos, una parte de un código en un código más sencillo. O una función más sencilla, y es una función de una sola línea, ¿no? Donde va a tener una acción específica bajo un contexto específico. Supongamos que yo quiero hacer una función que me calcule, a ver, vamos a decir el número o un número elevado al cuadrado, ¿no? O elevado a un número cualquiera. Entonces podría ser esta función, ¿no? Definición de potencia y le pongo el número y el exponente, ¿no? Y yo podría hacer acá return o podría utilizar vamos a decir acá valor es igual
para hacer un número elevado a la potencia utilizo la función pow de Python y le digo número elevado al exponente, ¿no? Y le digo return valor. Y para llamar esto sería print potencia. Y le pongo 10,2. Vamos a suponer 10 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí está, me da 100. 10,2 me da 100. 10 por 10, 100. Pero ¿cómo lo convierto? ¿Cómo convertiríamos esta función en una función lambda? Es más, acá yo lo puedo seguir reduciendo, miren, ¿no? Vamos a suponer que en vez de valor acá, yo podría poner return directamente, ¿no? Return. Y esto también se va, ¿no? 10,2. Guardo. Ahí está. Y funciona, ¿no? Si pongo 5. Ahí está. 25. ¿Ya? Para hacer una función lambda, mire, de esta función lo que voy a hacer es definir una variable. Y esa va a ser la variable que se va a convertir en una función. Entonces yo pongo potencia es igual y utilizamos la instrucción lambda, miren, lambda de Python, y la sintaxis es declarar una variable como lambda, parámetros y luego lo que va a hacer esa función. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Tengo dos, ¿no? Sería número, coma, exponente. Pero como acá yo tengo ya potencia, puede ser que me salga un error, ¿no? No puedo tener dos métodos llamados con el mismo nombre. Entonces lo que voy a hacer es comentar esto, ¿no? Vamos a comentar esto. Ahí está. Listo. Exponente. Y ahora sí le digo, ¿sabes qué? Pow del número y del exponente. Y lo voy a poner así. Para reducir todavía un poco más. Número, exponente. No, ahí está, print potencia. Y como pueden ver, funciona. Este código ya está comentado. Entonces, de esta forma, creamos una función lambda. Pero como les dije, las funciones lambda son funciones así cortas. O sea, esto no va a tener un cuerpo como las demás funciones, que pueden tener un if, un for. Internamente pues tienen 2, 3 líneas de código o incluso mucho más. Entonces, no. Son funciones así, puntuales, para que hagan una tarea específica, ¿no? Tiene sus parámetros y tiene el valor o la tarea que va a realizar. Eso es una función lambda en Python y se usa mucho para simplificar algunas cosas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, muy práctico de cómo se utilizan las funciones lambda en Python. Bien, entonces hemos visto el día de hoy los 4 temas que queríamos tocar, ¿no? Ejercicios de funciones, hemos hecho una adecuación ahí a los ejercicios anteriores, funciones internas o funciones anidadas, funciones recursivas y también el tema de las funciones lambdas, ¿no? Ejemplos sencillos, prácticos para entender cómo funciona esto. Nuevamente agradecerle a las personas que se han conectado. Gracias por seguirnos en el curso. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. No olviden que esto queda grabado. Gracias nuevamente. Nos vemos hasta la siguiente semana. Bye.